Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea, Te romperé la otra pierna, basados en el libro. Ya he recibido el pago, entonces envía al turista con tu padre. Comn insistió en sus propias palabras. Esta vez dio unos pasos hacia atrás como señal de que estaba listo para terminar la discusión. Son solo 3 días. No, está bien, 2 días. Ya sean 2 días o un día, no lo haré. Puedes encontrar a alguien más. Com terminó la conversación y se dio la vuelta mientras daba unos pasos hacia adelante, indicando que no iba a cambiar de opinión. Pero, ¡oh, tonto! Com se giró para encontrar a su gran amigo tirado en la arena, con ambas manos sosteniendo el yeso con una expresión de dolor extremo. Luego corrió de inmediato a su lado. Es muy doloroso, dijo el amigo con una sonrisa de dolor en su rostro, por lo que logró ablandar su corazón. Está bien, te ayudaré. Comn agarró el brazo de su amigo y se lo pasó por el hombro, ayudándolo a levantarse de nuevo y sosteniendo sus muletas para ayudarlo. Entonces, Mut aprovechó ese momento para decir: son 3 días, amigos, viajando al río con Nakuta. Ya recibí el dinero hace mucho tiempo. ¿Saben cuántos meses me tomará recuperar la cantidad? Por favor, ayúdame. Al final de la oración, esta persona levantó la cara. Él hizo contacto visual haciendo una mueca lamentable, lo que provocó que Com se mordiera el labio con fuerza. Según el acuerdo, sabía que Mut era demasiado orgulloso y estaba dolido hasta el punto de no poder trabajar y no le haría volver a pedir ayuda a su padre, pero para alguien como él, simplemente fue y pidió ayuda, lo que significaba que no había forma de negarse. No es una persona mezquina a la que no le importa la amistad, ¿verdad? Sé que me arrepentiré. Serán solo 3 días. Después de pensarlo, estuvo de acuerdo. Eres el mejor. Tan pronto como Com terminó de hablar, el hombre alto, del tamaño de un búfalo junto a él, sonrió ampliamente mientras abrazaba con fuerza su brazo, abrazándolo con ternura. Com casi quería maldecirlo, incluso si le dolía demasiado la pierna. Se encontró parado sobre una pierna saltando mientras lo abrazaba de esa manera. Bueno, solo serán 3 días, compensó y luego respiró hondo. Quizás con esto me olvide también de las cosas que no quiero recordar. Tonto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me pagarás, Mut? Te juro que me lo devolverás. Estos eran los pensamientos del joven parado frente al muelle del ferry, sosteniendo un cartel con nombres y apellidos extranjeros escritos en él, mientras miraba alrededor del lugar para encontrar al invitado de su amigo que podría haber bajado del ferry en este momento. Pero él inmediatamente hizo contacto visual con unos deslumbrantes ojos verdes esmeralda, por lo que rápidamente desvió la mirada. Inmediatamente se dio cuenta de lo que significaba esa mirada. Eso es interés. Com rápidamente negó con la cabeza, ya que no le importaba asociarse con nadie en este momento, sobre todo después de haber sido regañado por su amigo por querer estar solo. No quería salir con nadie por un tiempo. Fue entonces cuando recordó a Atmut nuevamente y tuvo otra rabieta. Su amigo no había venido con él, porque si el invitado viera que la persona que había contratado tenía una pierna rota, lo haría parecer poco confiable. Por eso, Com no había venido a recibirlo solo y solamente conocía los nombres y apellidos del cliente, incluido el hotel donde el turista debió hospedarse durante los próximos 3 días y 2 noches. Mut dijo que esta persona no solo contrató sus servicios para el viaje de buceo, sino que también lo contrató como guía local durante todo el viaje. Entonces, 3 días de trabajo durarían literalmente desde el amanecer hasta la noche y hasta que el cliente regresa a la habitación a dormir. Cuando tu pierna sane, te la romperé de nuevo. Com solo lo pensó, pero estaba feroz en sus pensamientos, porque realmente no podía dejar a su amigo. Entonces, por ahora debería dejar de prestar atención a esos deslumbrantes ojos verdes y buscar al cliente de su amigo. A pesar de que pensó eso, el joven no pudo evitar mirar de nuevo al dueño de esos ojos verdes. Era un joven occidental alto con un perfil afilado, una barbilla fuerte y una nariz afilada. Definitivamente algo que vale la pena investigar. Entonces Com sabía que no había nada asiático en él.
La camiseta ajustada que vestía dejaba al descubierto su cuerpo ancho y musculoso que se veían demasiado bien.